Um, 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 Todo el tiempo estamos repitiendo incesantemente frases de cajón y lugares comunes para hablar sobre las soluciones que le damos a los problemas. Que hay que salirse de la zona de confort, que hay que pensar por fuera de la caja, que hablando se llega a Roma, que hay que ponerse en los zapatos del otro, que a Dios rogando y con el mazo dando. Pues bueno, hoy vamos a poner a prueba todas esas frases de cajón. Tenemos un tema que nos concierne a todos, 4 problemas específicos y soluciones puestas en común. Un programa tan importante para la democracia colombiana que nos hicieron calle de honor los muchachos del Batallón Guardia Presidencial. Gracias, muchachos. Conozcamos a nuestros invitados. Yo hago parte de una comunidad espiritual conocida popularmente como los Hare Krishna. Soy ciclista urbano hace 7 años y parcho con grupos de amigos por las maravillas naturales que tiene Bogotá. um, Vivo en la zona rural de Ciudad Bolívar y convivo con uno de los problemas ambientales más grandes a nivel Latinoamérica, que es el tema del relleno sanitario. Tengo una convivencia vital en términos de la forma en que nos relacionamos con la ciudad, el espacio que habitamos, los territorios que recorremos. okay. Vamos a hablar sobre medio ambiente, los problemas que existen en la ciudad y también en el país, y vamos a hacer un juego de roles. Este juego tiene una dinámica muy sencilla. Ustedes tienen 2 tarjetas que en realidad equivalen a que ustedes alcen la mano y digan, ¿no?, cuál están jugando. Una es la de objeción, en donde ustedes no están de acuerdo con el argumento de algunos de los otros. Se les da derecho a réplica, es una réplica breve, 30 segundos, y quien estaba esgrimiendo el argumento inicial tiene derecho a una contrarréplica, ¿vale? Tienen derecho en toda la grabación a 2 objeciones solamente. Y la otra carta es en común. En común es una carta de estoy de acuerdo, que puede que en un principio suene como muy bobo, ¿no?, como un poco obvio, pero nos sirve a nosotros para medir cómo vamos encontrando puntos de encuentro. ¿Les parece bien? ¿Listo? Yo tengo una carta mía como moderador que es la carta de falacia. Entonces, en el momento que yo detecte que ustedes están diciendo algo que no tiene un sustento suficiente o que me parece que ustedes están incurriendo en una falacia argumentativa, sea esta un ataque ad hominem o una reductio ad absurdum o cualquier otro latinajo que usa la gente inteligentísima, yo les digo, no, falacia, me parece que esto y esto, para que ahonden en su argumento. Y ahora, la última regla. La última regla es que vamos a empezar por ponernos, bueno, no, ustedes van a empezar por ponerse en los zapatos del otro, ¿ok? De manera que, Cata, usted ahora es Marisela, usted ahora es una mujer joven que pertenece a una generación de familias que llevan viviendo al lado del relleno de Doña Juana, ¿ok? María José, ahora tú eres Cata, es decir, eres un Krishna que predica y practica, que son activistas ambientales y tiene un enfoque espiritual, ¿ok? Camilo, ahora usted, María José, es una congresista de la bancada de oposición que tiene una incidencia, una vida obviamente conectada a temas ambientales, pero que tiene cierta incidencia y al mismo tiempo tiene un trabajo con la comunidad y tiene que pensar de esa manera. Y tú, Marisela, ahora eres Camilo, eres un biciusuario que recorre Bogotá todos los días y tiene que enfrentar problemas distintos a los que tú. ¿Listo? Muy bien. El primer problema es precisamente el relleno sanitario. Y vamos a ponerle ese problema a Marisela. Marisela,
¿Cómo solucionar el problema de las basuras en Bogotá? ¿Cómo solucionar el problema siendo que el suelo bajo tu casa está absolutamente lleno de lixiviados? Tener una hija y tener una familia que está sometida al influjo de esos gases y de esos olores y de esos contaminantes, y salir a la ciudad para ver que la gente todavía bota basuras a las calles, pero al mismo tiempo que la producción de plástico está completamente desatada. Desde esa perspectiva, ¿cómo empezar a solucionarlo? En muchas ciudades y en algunos países diferentes del mundo toman medidas radicales o estrictas con respecto a la prohibición total del uso de plástico a nivel como comercial en estos lugares. ¿En cuáles lugares? En Ecuador hay una ciudad, por ejemplo, donde prohibieron totalmente el plástico. Bueno, pero qué tan viable es prohibir el plástico en realidad. Es decir, todo lo que nosotros utilizamos viene de derivados del petróleo. Las cámaras con las que nos graban, los celulares que usamos, es decir, cualquier cosa. Las jarras en las que tú sirves el jugo en tu casa, Marisela, están todas, nosotros estamos poblados de plástico por cualquier lado, y además el plástico es barato. Sí, pero hay cosas que, por ejemplo, son de prácticamente único uso. El aspecto de consumismo y de no me importa viene en gran parte de la pereza que las personas tenemos al momento de cuidar el medio ambiente a través de lo que consumimos. Mínimo, Espérame ahí. minimizando. ¿Podemos hacer oposición? Sí se puso, obvio, pero para eso el juego, tú dices objeción. Objeción. Pero, un momento, una pregunta. ¿Se está poniendo en los zapatos del otro? ¿Tú te sientes representado por la opinión de esta Marisela? No. ¿O sientes que está haciendo un Krishna hablando como si viviera en un relleno sanitario que no conoce? Sí, cualquier ciudadano, digámoslo así. Y la objeción, digamos, va en los términos en que no se trata solamente de la disminución de consumo, sino que es una responsabilidad conjunta, no solamente de la ciudadanía, sino también de voluntad política, ¿no? Entonces, están las alternativas científicas, tecnológicas, están, digamos, muchos ejemplos replicados a nivel mundial. Más o menos el 70-80% de los residuos que producimos son basura que se podría transformar o aprovechar y que no generaría el mismo impacto que yo tengo que vivir todos los días. Entonces, ¿qué impactos ambientales? Me tengo que levantar y sentir el olor, digamos, de los gases que se acentúa sobre todo en las noches y en las madrugadas. Tengo que aprender a comer con una sola mano porque tengo las mosquitas ahí, ¿sí? Rondando pues en mi plato de comida. No puedo extender ropa blanca en exteriores porque pues tengo todas las heces de los vectores manchándome la ropa, ¿sí? Entonces digamos que sí es también un poco no solo ponerme en mi lugar, sino es también en hacer la veeduría como ciudadanos que nos corresponde de nuestros recursos. Digamos que el método de pago es pagar por la tonelada dispuesta. Entonces, bajo ese supuesto, entonces va en contravía de todo lo que estamos diciendo, de disminuir el consumo, de hacer selección en la fuente, de hacer reuso, cuando a ti te están diciendo que el distrito le está pagando, o la UAES, que es la persona encargada, le paga al operador por tonelada dispuesta. Entonces es una contradicción en sí misma pues que no funciona. Bien, hecha esta aclaración, ¿cómo se te ocurre que se puede enfocar desde tu posición como una mujer vecina de un relleno sanitario? Ya, bueno, lo que ella dice respecto a los avances tecnológicos que pueden procesar de una manera mucho más efectiva y ecológica todos estos residuos, me parecería a mí lo más inteligente. Claro, igual sí estoy totalmente desentendido, la verdad, así como que te acabo de escuchar hablar y ya da otra perspectiva que uno de repente no considera porque precisamente nunca he conocido un espacio como en el que tú vives. El problema sigue igual en el método en el que se procesan las basuras, ¿no? Que es tirarlos, enterrarlos, tapar, no sé cómo es, o estar ahí, no sé si destapado. Pero sí, ahorita en internet, por ejemplo, uno puede mirar muchos videos que salen en las redes sociales donde muestran cómo los inventos que han hecho personas con su tecnología que tienen una capacidad de procesar la basura de una manera bastante ecológica. En común. ¿En común? Sí. Muy bien, entonces... Que estoy de acuerdo con lo que los dos dicen frente al tema de que el problema de las basuras está en el modelo, ¿no? Es como coger un tapete cuando uno barre
lo alza y echa todo el polvo y la basura ahí y lo tapa y finalmente no pasó nada. No importa las personas que viven alrededor del relleno, que pues, son las personas de más bajos recursos de la ciudad. O sea, es en el sur de la ciudad donde se ubica el relleno. No importa tampoco los problemas ambientales que emite enterrar esa basura. Y tras del hecho lo que hace de pronto las instituciones públicas es pagar por ese modelo, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiarlo y que se pague más bien por el aprovechamiento de recursos. En eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Bien. ¿Qué aporte puede dar la perspectiva espiritual en cuanto a temas ambientales? Lo primero es enfocarnos en un cambio en el modo en el que estamos viviendo en el planeta. Yo pienso que tenemos saberes ancestrales que debe ponerse y armonizarse con el conocimiento y con la tecnología que tenemos hoy. Es casi una tecnificación del saber, una producción del conocimiento, de manera que nosotros podamos encontrar una forma de vida más armónica con nuestro entorno. Si no hay una voluntad política, si no hay un cambio en el modelo de las basuras, si no se tecnifica o no se pone ese conocimiento en función de la ciudadanía, en función de un cambio de nuestro estilo de vida, nosotros estamos repitiendo un modelo que es ajeno. En su posición como representante a la Cámara, María José, ¿cómo se puede llamar a cuentas a la gente sin dejar de pedirle a los gobiernos que ejerzan su papel y al Estado que ejerza su papel como un gestor de los derechos de todo el mundo en relación con el medio ambiente? Yo como representante de la Cámara creo que el Congreso debe ser de puertas abiertas. Tiene que ser un poco de personas encerradas y debatiendo cosas que la ciudadanía o no les interesa o finalmente no aplican en su vida cotidiana. El puesto que yo ejerzo en el Congreso se dota de sentido en la medida en que los debates que se dan en este espacio, pues la gente en su cotidianidad los aplica. Y pues nos toca mirar cómo diseñamos un proyecto de ley para que se castigue pues, las personas que de pronto no generan procesos de separación en la fuente, pero además también un incentivo al aprovechamiento, o sea, a su vez, ¿no? Y ese sentido al aprovechamiento pues también tiene que ser económico con la reducción de las tarifas de aseo, bueno, se pueden como que mirar varias estrategias para que todos nos armonicemos. ¿Qué tan realista es eso? Pues digamos que sí, en función de que efectivamente el Congreso debería ser un Congreso abierto, de cara a la ciudadanía, discutiendo problemas cotidianos que realmente tuviesen una incidencia en la vida práctica. Pero digamos, aquí llegan proyectos de ley de múltiples sectores. Cuando tú discutes un proyecto de ley sobre la panela, del cual no tienes mucho conocimiento, pero efectivamente estás transformando de manera positiva o negativa la vida de los paneleros. Además de eso, el tema de las bancadas, de las mayorías en el Congreso, al no tener un Congreso democrático, efectivamente diverso en el sentido de que haya una representación más ecuánime de las distintas fuerzas políticas, pues básicamente lo que produce en las discusiones es que tú puedes darte una excelente discusión, muy centrada, por ejemplo, en el tema de las basuras, pero nunca vas a ganar esa discusión, porque la discusión se vuelve en torno a un interés político. Quien tenga la capacidad de pagar o de mover las conciencias de los congresistas que están debatiendo un proyecto de ley, lo vimos en el proyecto de ley de las TIC, pues efectivamente es quien va a ganar el debate, por mucho que tengas una ciudadanía consciente, a no ser de que haya una movilización masiva por parte de la ciudadanía para que pueda haber una incidencia, además de los grandes poderes económicos, del poder ciudadano. Y ahí es donde yo creo que está, digamos, la tensión. Yo considero, qué pena Santiago, que digamos lo que dice María José con respecto a la organización de la comunidad y a la movilización en apoyo, digamos, a los tomadores de decisiones, es una realidad y creo que es una fórmula que puede funcionar, pero no va a funcionar hasta que cada uno de los ciudadanos, es decir, la pelea, o digamos ni siquiera porque es una pelea, sino es por la necesidad que se tiene de salir de la edad de piedra básicamente, no es de nosotros como mochuelunos, sino es de la ciudadanía en general. O sea, es tecnificar nuestros procesos y es adicionalmente decir, es mi responsabilidad y es también mi problema, es ponernos en común con las personas que estamos viviendo allá. Ok, una falacia ahí. Nosotros tenemos el Congreso que es. No creo que sea posible plantear escenarios en un Congreso que no existe y en este momento la democracia representativa lastimosamente sí es un retrato de cómo funciona el país.
así sea un país dominado por intereses económicos, así sea un Congreso que no sea enteramente lo que nosotros queremos, así sea un Congreso en el que incluso poblaciones raizales, afroindígenas no se sientan lo suficientemente representados. Esas son las curules que hay y partir de la base que podríamos tener otro Congreso me parece que es falaz. No, objeción. No, digamos, pensar que no podemos tener un Congreso diferente hoy es falaz. Efectivamente tenemos el Congreso que está y tenemos que jugar con el entorno que no elegimos nosotros a título individual, sino que elige toda la ciudadanía. Intentar generar una conciencia a nivel ciudadano, intentar articularnos, intentar hacer una labor legislativa de puertas abiertas para mostrar un ejemplo de lo que podría ser un ejercicio legislativo diferente, para que en elecciones futuras nosotros pudiésemos tener una representación más diversa al interior del Congreso, no es falaz. Digamos, estoy de acuerdo y discrepo, por ejemplo, nosotros podemos concientizar a la ciudadanía, nosotros podemos ponerles multas a los que no reciclen y darle un incentivo a quienes lo hagan, pero nosotros tenemos unos poderes económicos inmensos que producen toneladas y toneladas de basura que efectivamente son esos los que tenemos que controlar y debemos controlar los contratos que firma, por ejemplo, las alcaldías y los gobiernos si no están adoptando mecanismos de tecnología para poder hacer un uso adecuado de las basuras, si ellos efectivamente están repitiendo un modelo de basura que está generando un problema inmenso de 50 años en el relleno sanitario de Doña Juana. Entonces, la labor, digamos, no se restringe solamente, el relacionamiento no solamente es con el ciudadano, sino que además tiene que haber un control efectivo a las empresas, a los poderes privados, pero también a los poderes públicos. Y yo creo que esa es, digamos, la labor a veces más difícil porque somos muy poquitos, muy generalmente los que tenemos visiones críticas y los que somos autónomos porque no recibimos financiamiento de los grandes poderes económicos y por lo tanto podemos actuar en libertad. En común. Muy bien. Otro papel que uno puede jugar es, como congresista, es apoyar esos movimientos que se están dando, o sea, tratar de mirar la realización de foros, la realización también de movilizaciones, o sea, digamos que utilizar pues lo que nos da de pronto, las posibilidades que nos da el Congreso para que ese gran movimiento ciudadano en torno, pues en este caso en el tema de las basuras, pues pueda crecer. Está la vecina incómoda, que es el botadero de Doña Juana, que nosotros como habitantes de ese lugar pues tenemos que soportar diariamente. Para un bisusuario, con un ejercicio largo de recorrer la ciudad en bicicleta, que tiene una relación casi que de cuerpo a smog, ¿no?, con la ciudad, ¿qué tan importante es que haya un representante de algún partido político, sea este con el que estás de acuerdo o no? Yo creo que es importante, pero no es lo más importante. Yo sigo, digamos, entendiendo que es la organización de nosotros como ciclistas, ¿sí? En la medida que estamos visibilizando cuáles son las necesidades que nosotros tenemos, que digamos podemos de alguna manera llevar la batuta, porque pues tenemos 10.000 problemas. O sea, el problema de los ciclistas no es solamente encontrarse de cara a una de las ciudades con unos porcentajes más altos de contaminación en el aire, sino también encontrarnos de cara con una ciudad que es totalmente insegura, que no tiene una cultura del uso de la bicicleta y que adicionalmente no respeta las normas de ninguna manera. A la hora de lidiar con los problemas ambientales que tienen que ver con tu hábitat, ¿no?, con un relleno sanitario gigantesco en permanente crecimiento, con una política de residuos insuficiente, ¿qué tan importante es la presencia de un político ahí? Obviamente sería muy importante que haya un representante de un sector de la comunidad que está siendo afectado directamente por el relleno sanitario. Pero los políticos son conocidos por estar allá cada vez que hay una victimización. Ajá. ¿No? Miren al pobre Aurelio, lo que acaban de matar a la... ¿No? Es como, pues yo no tengo punto en común para mí, pero me voy a poner aquí uno. Y qué gracias, ¿ves? No, como, él es un niño pobre, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es o en dónde es importante ver a los políticos? Así es alguien que simplemente quiere figurar, ¿sí? Quiere figurar tal vez con un poco de altruismo, con un poco de decir, mira, estoy ayudando, me tomo la foto, estamos aquí presentes y ya luego no pasa nada, pues así va a ser, no va a pasar nada, no va a pasar mucho, ¿no? En tu papel como Krishna, ¿no será precisamente la naturaleza de esa militancia una
respuesta a no creer en las posibilidades de la política? El problema es si en mi compromiso espiritual soy absolutamente autista, digamos, del mundo que me está rodeando. Si solamente vivo en mi entorno, únicamente en mi entorno, por eso me parece importantísimo además que nosotros podamos expandir nuestra forma de pensar, de concebir y de sentir el mundo, y al mismo tiempo encontrarnos con otros que a lo mejor no tienen exactamente la misma forma de concebirlo, que no profesan nuestra misma ideología o nuestra misma religión, nuestra misma espiritualidad, pero con quienes podemos encontrar ahí sí puntos en común para de alguna manera acompañar causas que son comunes. En común. Deberíamos, estoy intentando que deberíamos construir en común. Y volviendo, digamos, un poco al tema de si los políticos deben o no deben estar o deben aparecer en paracaídas. Yo creo que algunas veces aparecen en paracaídas porque el momento es tan importante que me da a dar como político una gran visibilidad. Y creo que ahí hay un error. Lo mismo sucedería con la espiritualidad, con un párroco o con un líder espiritual que utiliza la fe de manera negativa. Creería que tenemos es que construir puentes que nos acerquen, porque tenemos ideologías en común, luchas en común, y no, de alguna manera, cada uno quedarse en su pequeña isla, y al ser como islas no funcionamos como un archipiélago, no hay ningún mecanismo de comunicación y por lo tanto de construcción conjunta. Muy bien. En otros países ya podría decirlo así, que tienen como cancelados algunas empresas por sus químicos o sus cosas tóxicas, ya como que ya pasaron y pues acá como que no, o sea, como que no hay mucha, la gente no le pone mucha atención a eso, ¿no? Como que mientras vivan bien y sientan que están bien o están respirando un aire limpio, ya. ¿Hasta dónde puede uno como biciusuario utilizar, o como ciclista urbano o como bogotano, los dispositivos a la mano para protegerse del aire de la ciudad? Yo considero que no es tan así como a la mano, es decir, no existe como un tema de prevención para nosotros, que aparte estamos haciendo, digamos, nuestra tarea propia de disminuir nuestras cantidades de emisiones, ¿no? Oposición. En la vida real. ¿Es qué? Objeción, sí. Bueno, cuente a ver. Hay unas estrategias para reducir y para pues, protegernos nosotros frente al tema de calidad del aire. Una, pues hay unas máscaras de aire, bueno, eso digamos que reduce un poco, pero sobre todo me parece que hay una buena estrategia y es tratar de ir entre barrios, porque hay unas avenidas que tienen mayor niveles de contaminación que otras. La seguridad. Digamos que la Boyacá es muchísimo más, si uno coge la Boyacá, la 68, la polución es muchísimo más alta. Yo no puedo coger otra que no sea la Boyacá porque vivo en Mochuelo y es la única. Sí, pues uno va como variando y va tratando de ir haciendo unas rutas. Pues, digamos, yo cojo en la 68 el parque Simón Bolívar y eso digamos que un poco va ayudando como a reducir y a prevenir un poco las enfermedades respiratorias. Pero ¿cuánto cuesta una máscara buena para filtrar Por aire? ahí 90, 120 mil pesos. Y si ganas el salario mínimo, Exacto. ¿te alcanzaría para poder comprar una máscara buena para ti y para tus hijos, por ejemplo? Yo ahí llamo falacia porque me parece que el objetivo del debate es encontrar soluciones a los problemas y no adaptarnos a. Entonces, claro, usted tiene una cama doble y si yo le clavo un cuchillo en el colchón, pues usted se corre. Pero si yo le clavo 1000, entonces usted queda con una linecita en la que duerme y cuando le clavo el siguiente, ¿qué? Sí, son unas estrategias, digamos, por eso digo, para bajar, digamos, como para de pronto mitigar un poco el problema cotidianamente, pero pues obviamente que hay unas más macro y es proteger nuestro arbolado urbano, que no está sucediendo lo que actualmente está sucediendo con esta administración que está cortando miles y miles de árboles, proteger los bordes rurales como es la Reserva Forestal Tomás Van der Hamen, como es la Reserva del Sur de Bogotá, que es el Parque Coreco Cerro Seco, los cerros orientales. Digamos que hay que proteger la estructura ecológica principal, que es como pues a nivel macro se puede mitigar el problema.
cómo se puede ampliar la incidencia de una perspectiva espiritual que hile todos estos problemas, porque obviamente la tala de árboles, falta de seguridad o de condiciones aptas para la vida en bicicleta en Bogotá están completamente ligadas también al problema de las basuras, y eso está ligado al problema del consumo, pero entonces no basta con ser una voz en Instagram, una voz, no una activista. ¿En cómo se puede ampliar esa incidencia? Pues digamos, yo busco que ese problema que yo vivo de manera individual podamos de alguna manera encontrarle una ruta colectiva. Claro, Camino pero colectivo. una pregunta, ¿cuánto tiempo tienen de antigüedad las creencias Krishna? Es incalculable, miles de años. ¿Cómo ampliar esa incidencia para que, no sé, la gente pueda decir, hey, estos tipos están diciendo algo muy interesante hace miles de años, ¿por qué carajos no les estamos poniendo atención? Porque yo pienso que es el problema de la marginalidad, y la marginalidad no es solamente de los Krishnas, la marginalidad es de sectores que de alguna manera o se automarginan, porque yo me excluyo del sistema que me está rodeando, o el sistema me excluye, o yo no puedo hacer parte integral de ese sistema. Yo, una de los principios que creo debemos de alguna manera ahí sí socializar, es la posibilidad de acompañarnos en luchas que son comunes. Si hay un problema muy serio, por ejemplo, frente a la calidad de aire que nos afecta a todos los ciudadanos de Bogotá, nosotros deberíamos salir todos en función de esa causa que es común. Por eso los indígenas reivindican lo indígena, y los afros, los afro, y los biciusuarios salen en unas caravanas de bicicletas, pero nadie que no pertenezca al combo de biciusuarios sale a montar en bicicleta, y las caravanas son de 200, 300, 500 personas, pero no logramos que salgan 1000 personas a exigir que haya realmente unas condiciones y además una política pública de uso de la bicicleta masivo. ¿Objeción o qué es? Bueno, en común, un aporte también Okay. a lo que ya está O sea, diciendo. es en común. Sí, Mahatma Gandhi tenía una de sus tantas frases célebres. Decía una vez que la tierra tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de todos, pero no el egoísmo de unos pocos. El problema es cuando yo comparto esa información con alguien y esa persona piensa, él me lo está diciendo desde su perspectiva personal, y a veces no es tan así. Por ejemplo, ¿sí? Si yo le hablo a alguien de vegetarianismo y salud, yo no le hablo porque yo soy Krishna y porque como Krishna quiero que te vuelvas vegetariano y cuides tu salud. No, lo estoy diciendo porque eso es algo que afecta y repercute en todo el medio ambiente y que afecta a todos. Para complementar, ahí sí la tarjeta de Incomunico, para complementar, por ejemplo, el tema del consumo de carne es gravísimo, porque uno de las empresas o de las industrias más contaminantes precisamente es la ganadería. No es dejar de comer carne obligatoriamente para quien no quiera dejarlo, pero que por lo menos haya una disminución en el consumo de carne y podamos además tener o propiciar, generar unas mejores condiciones de salud. En común, y pues como a manera de pregunta, ¿cómo nos juntamos? O sea, ¿cómo nos convertimos, cada uno siendo una especie de árbol, cómo nos juntamos para hacer un bosque? ¿Cómo volvemos otra vez a mirar lo esencial? La vida, la tierra, el aire, el agua. Srila Siddhar Maharaj, un maestro espiritual de la India, él describía un poco la armonía. Él decía, armonía, así como en la música, son diferentes instrumentos sonando de diferentes formas, pero en conjunto forman una melodía agradable, ¿no? En ese sentido, para generar armonía, digamos, en una comunidad, en una sociedad, entender que todos somos diferentes y tenemos vibraciones diferentes, pero al acoplarnos en un ideal superior, en un ideal común, en un ideal de beneficio para todos, debemos armar esa melodía en conjunto. Y si yo estoy generando con mis acciones algo que choca, que va en contra de ese ideal común, de esa idea, de ese bienestar común, entonces yo me estoy volviendo una persona egoísta, que genera desarmonía.
¿Cómo aplicar esto en favor de los vecinos del Mochuelo y del relleno sanitario? ¿Qué tan viable es y qué se requiere para eso? Este ejercicio que estamos realizando de ponernos en el rol del otro es bastante interesante en el sentido de que nos devela la realidad de la otra persona y realmente no nos estamos dando cuenta que pues hacemos parte de un todo y que pues tenemos una responsabilidad con ese todo. Quiero complementar, digamos que una de las, y ahí sí voy a hablar como María José, me voy a salir un momentico, voy a hablar. Una de las cosas que a veces es incomprensible del rol político es que nosotros no estamos mirando, no todos nosotros, pues, hay algunos políticos que tenemos esa mirada, digamos, solo el individuo, la armonía individual, sino que nosotros estamos intentando, es como si miráramos las cosas desde un mapa diferente, porque tenemos una información que nos llega de muchos lugares y nos permite ir componiendo, como ir poniendo las piezas de ese rompecabezas. Nosotros podemos generar en grupos humanos afines unos sentimientos de armonía y de equilibrio entre nosotros. El problema es que hay otros sectores inmensos de la población, muchos con poderes políticos inmensos, que no comparten la misma conciencia. Sencillamente ellos están completamente convencidos de que su forma de ver el mundo es la correcta y no van a mover un dedo para que esta otra mitad, podríamos decir, o parte de los ciudadanos que estamos en este planeta puedan vivir en unas condiciones diferentes, porque están mirándolo desde su propia óptica, ¿sí? Ponernos en los zapatos no es solamente intentar estar en armonía con quien piensa similar, con quien tenemos puntos en común. Lo más difícil sería, y yo creo que ahí, hacia allá debemos apuntar, es como nosotros logramos establecer puentes de conversación con las personas que piensan opuesta, completamente diferente a nosotros. Si no hacemos ese ejercicio, nosotros vamos a quedar en unas reivindicaciones muy individuales, muy particulares, en unos núcleos muy cerrados, sin la posibilidad de que esta conciencia que buscamos sea colectiva, sea masiva. ¿Sí? Ese es el ejercicio que otros han hecho en función de unos intereses, en mi criterio, nefastos, pero han logrado, y ahí iríamos hacia el consumo, que un ideal, que una forma de concebir y de ver el mundo se vuelva absolutamente masiva, y lo vemos a través de la música, del consumo de plástico, del consumo de carne, del consumo del automóvil. ¿Por qué? Porque lograron convertir esa conciencia en masiva, y nosotros hoy, siendo pocos, o relativamente pocos, o con una voz silenciada, tenemos que romper esos esquemas para lograr que esta visión del mundo pueda contraponerse, pueda dialogar, pueda precisamente encontrar soluciones en común para visiones del mundo que se contraponen, que son absolutamente diferentes. Eso lo vemos, es el conflicto diario que tenemos en un espacio como el Congreso de la República, y que es el debate que muchas veces hay en un pequeño territorio de una pequeña comunidad como el Mochuelo, enfrentándose a un poder económico inmenso que es el de negocio de las basuras. Seguimos con los aprendizajes y, bueno, de alguna manera las conclusiones. Marisela, ¿qué te queda de este ejercicio? ¿Qué sientes que aprendiste? ¿Qué aporte se puede hacer y cuál es tu conclusión? ¿Cuál es tu estrategia final? Pues yo considero que el ejercicio merece la réplica, digamos, en muchos escenarios. Creo que lo he dicho durante todo el ejercicio y es como un poco tenemos que tener el rol del otro, ¿no? Y de alguna manera considero que es buscar un poco los escenarios para que se puedan dar las acciones en ese sentido desde cada uno de los puntos de vista y desde cada una de las condiciones que pues tenemos como ciudadanos. Camilo, ¿qué queda? ¿Qué conclusión queda de qué te ha servido el ejercicio, la conversación? ¿Funciona, no funciona? ¿Sales con algo nuevo? ¿Y qué? Yo creo que pues uno se lleva como una perspectiva esperanzadora, porque uno se da cuenta que así uno de pronto no esté en el rol del que tienen las otras personas dentro de la sociedad, cada uno como que desde su posición está haciendo algo por mejorar este mundo y por mejorar también el ambiente. Digamos, en mi caso, andando en bici todos los días, trato como de reducir la huella ecológica que tenemos actualmente en el mundo. Cata, ya ha apropiado ya de tu papel, de tu propio ser,
¿Qué aprendizajes quedan de este debate? ¿Qué estrategias podemos plantear como solución a los problemas ambientales más comunes o que nos atañen a todos? Como decía la frase, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Y de la misma manera, las personas unidas podemos cuidar el medio ambiente, podemos resolver muchísimos problemas, podemos también, a través de la unión en diversidad amorosa, desde el corazón y sincero, hacer grandes cosas, cuidar el planeta, proteger el planeta. Las conclusiones son claras, no basta con llamarnos a consumir mejor, no basta con llamarnos a ser mejores usuarios de bicicleta o con usar menos el carro o con comer menos carne, si no se pide desde la sociedad civil y no se logra desde las herramientas políticas, las unidades de trabajo legal, una incidencia verdadera en temas de gobernanza, en temas de cómo se diseñan los destinos de la gente. Me parece que obviamente este es un debate idílico en la medida en que la gente accedió a ponerse en los zapatos del otro y en la medida en que las réplicas siempre tenían en cuenta la opinión del otro. Me parece muy bien, me parece que en las mediciones la gente fue muy injusta con Marisela, no recibió un solo en común, pero en general todos estuvieron de acuerdo. Me pareció una persona muy equilibrada en la administración de sus objeciones. Camilo recibió solamente uno de parte de María José, mientras que Cata recibió 2 de parte de Camilo y 1 de parte de María José. María José es la ganadora en los premios en común, recibió de todos puntos. Obviamente eso también viene de su oficio, porque siendo política y siendo una representante de la gente en la Cámara de Representantes, aúna y reúne y está acostumbrada primero al ejercicio deliberativo, segundo a hablar en público, ¿no? A poner sus puntos en concreto, y pues además María José es una persona muy inteligente, muy viable, muy capaz, por supuesto iba a ganar esos premios. Existe también un asunto que es claro, y es a la persona más poderosa siempre se le va a poner más atención en términos de qué puede hacer. Por eso es importante tener a nuestros políticos afinados y a tono, puestos en común con las necesidades de la gente, porque ellos son representantes nuestros, tienen las capacidades, tienen las posibilidades, tienen un espacio y tenemos que contribuir a que lo aprovechen mejor. Esas son mis conclusiones.